Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sabina Azul y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día me toca contestar a la pregunta que más me han hecho desde que yo me mudé a Dubái. ¿Dónde está mi novio? Entonces hoy en este video les presento a mi jeque. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José y yo soy el jeque peruano. Desde que empezamos el canal trabajamos juntos en este proyecto. Yo soy la persona que está frente a la cámara y Juan es la persona que se encarga de la producción y edición de los videos. En los comentarios vi varias veces que las personas eran muy curiosas y pensaban que nos separamos, pero como pueden ver no es así, nos mudamos juntos. Y ya que es la primera vez que tú apareces junto a mí en el video, preséntate. Bueno, mi nombre es Juan, como dije anteriormente soy de Perú. Trabajo en producción audiovisual, soy productor de profesión y venimos trabajando con el canal de Sabina desde hace ya casi 4 años, tratando de darle el contenido que ustedes quieren. Y con este video vamos a dar pase a una serie de videos que vamos a hacer juntos, así que espero que sea de su agrado. Y si es así, like, comparte, activa la campanita. Y no olvides de suscribirte a este canal, porque yo sé que a ti te gusta mucho saber cómo es la relación entre un hombre latino y una mujer de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y básicamente es lo que le voy a demostrar. Sí, vamos a estar compartiendo nuestra experiencia con todos ustedes que están interesados en el tema o desean tener una relación con una mujer eslava. Y bueno, a pesar de que de por sí hay diferencias en el carácter o personalidad, hay algunas cosas que sí se comparten en común y de eso vamos a estar hablando. Ya que tenemos esta relación por casi 4 años, ya tenemos mucho de qué hablar. Sí, tenemos mucho que compartir con ustedes, muchas experiencias buenas. Y básicamente de nuestros videos van a entender cómo es la vida real de un hombre latino y una mujer eslava, porque básicamente les demostramos lo que vivimos. En el canal hemos creado más de 50 videos sobre las relaciones entre eslavas y latinos, pero nunca hemos tenido una opinión de un hombre que realmente está en esta relación. Que tú estás en la relación conmigo por casi 4 años, ya tienes mucho que contar, así que quiero que nos des a todos nosotros tu idea, tu opinión sobre la relación con una eslava. Bueno, mi opinión es que las relaciones no son muy diferentes entre culturas. Hay algunas cositas que obviamente uno se tiene que adaptar, ¿no? O la pareja en realidad se tiene que adaptar, pero en líneas generales no es tan diferente, a mi opinión, que una relación entre cualquier chica de un país y otro chico de otro país. Nosotros los latinos por naturaleza somos un poquito más expresivos, por así decirlo. Entonces son esos pequeños detalles que tal vez hagan una diferencia, pero más allá que eso, al menos entre nosotros no hemos tenido dificultad en adaptarnos con el carácter, no tanto o no más que otras parejas del mismo país. Les vamos a compartir un poco de nuestra historia. Nos conocimos en mayo de 2018 en internet y yo estaba en los cursos, yo aprendí español y quería encontrar a las personas que me iban a ayudar a hablar mejor el español, y Juan estaba ya también intentando aprender otros idiomas. Sí, yo estaba curioseando, tratando de aprender algunos idiomas, entonces coincidimos y a partir de ese momento nos volvimos muy buenos amigos, conversamos todos los días. Así fue como nació la relación. Ahora estamos felizmente comprometidos y queremos mostrarles a ustedes cómo es la vida entre una pareja bielorrusa y un peruano, o entre una eslava y un latino, y cómo es la vida en Dubái, cómo es la vida en esta gran ciudad y cómo pueden hacer ustedes para vivir en esta ciudad también. Así que es parte de la experiencia que queremos mostrarles a ustedes y queremos pedirles su recomendación, qué temas, qué les interesaría que comentemos o que grabemos específicamente, y eso nos ayudaría mucho para poder crear más contenido. Sí, antes básicamente yo aparecía enfrente de la cámara porque yo hablaba sobre las mujeres de parte de la mujer, y Juan no tenía mucha presencia en el canal, y ya que ya estamos juntos, podemos salir juntos en el video y eso nos permite hablar de temas más abiertamente. Sí, así que pueden escribirnos, pueden dejarnos sus comentarios, pueden decirnos lo que quieran. Nosotros tratamos siempre de estar pendientes a eso, chequeando. Sabina, tú contestas todos los comentarios que puedas,
Y sobre eso vamos a estar desarrollando más temáticas, mostrándoles a ustedes la bella ciudad de Dubái y cómo es nuestra experiencia. Entonces, si te interesa cómo son las relaciones entre bielorrusa y peruano, o eslava y latino, quédate con nosotros, vamos a estar haciendo más contenido sobre nuestra experiencia y sobre lo que vemos también en otras parejas que son de diferentes nacionalidades. Si te gusta una chica rusa, bielorrusa, ucraniana, mantente conectado que vamos a estar sacando más contenido y de repente nuestra experiencia te puede ayudar a ti a que puedas llegar a esa persona y que se convierta en alguien especial en tu vida. Espero les haya gustado nuestro nuevo formato en el canal y si es así, danos tu like, comparte. Coméntanos algo en la sección abajo, con eso nos ayudas muchísimo a llegar a una nueva audiencia, crear más contenido. Soy Sabina. Y yo Juan. Y nos vamos a ver muy pronto. Chao. Chao.